Hansel y Gretel regresaron a casa con las riquezas de la bruja. Su padre, un hombre ya anciano y arrepentido, los recibió con lágrimas en los ojos. La madrastra había desaparecido, aparentemente huyendo en medio de la noche por la culpa que la devoraba. Los tres vivieron felices durante un tiempo, sin la sombra de la bruja ni la maldad de la madrastra. Unos años después, cuando Hansel y Gretel ya eran jóvenes adultos, se encontraban paseando por el mismo bosque que había sido testigo de su terrible aventura. Las cicatrices del pasado nunca se desvanecieron completamente, y el bosque les parecía más oscuro, los árboles más altos y las sombras más profundas. Sin embargo, algo los atraía a regresar, una sensación inexplicable de que su historia aún no había terminado. Una tarde, mientras exploraban una parte del bosque que no habían visto antes, se toparon con un anciano encorvado, cubierto con una capa oscura. Su rostro estaba en gran parte oculto por la capucha, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Les dijo que conocía su historia y que había algo más que necesitaban saber sobre la bruja y su maldición. El anciano les contó una leyenda sobre un antiguo grimorio, un libro de magia oscura que la bruja había poseído. Según la leyenda, el grimorio tenía el poder de resucitar a su dueña si alguien lo encontraba y leía sus páginas en la casa, donde había muerto. Antes de desaparecer en las sombras del bosque, el anciano advirtió a Hansel y Gretel que el grimorio estaba escondido en una cueva secreta, no muy lejos de allí. Hansel y Gretel se miraron con preocupación, pero también con una determinación renovada. Sabían que si alguien más encontraba ese libro, el peligro volvería. Decidieron buscar el grimorio y destruirlo para siempre. Armados con linternas y cuchillos, emprendieron su búsqueda al día siguiente. La cueva era difícil de encontrar, oculta entre enredaderas y rocas cubiertas de musgo. Cuando finalmente la hallaron, el aire dentro era frío y húmedo. Unos cuantos pasos en la oscuridad y la entrada desapareció de su vista, dejándolos en una completa negrura. Gretel encendió su linterna y la cueva se iluminó con una luz tenue, revelando antiguas inscripciones en las paredes y el suelo cubierto de huesos. En el fondo de la cueva, en un pedestal de piedra, encontraron el grimorio. Era un libro grande, encuadernado en cuero oscuro y adornado con símbolos que parecían moverse bajo la luz. Gretel sintió un escalofrío recorrer su espalda al tocarlo, pero sabía que debía abrirlo. Mientras hojeaban el libro, una extraña niebla comenzó a llenar la cueva. Hansel y Gretel trataron de salir rápidamente, pero la niebla parecía tener vida propia, bloqueando su camino. De repente, una voz suave y siniestra resonó en el aire, susurrando en un idioma antiguo. Los símbolos del grimorio brillaron con una luz roja y la cueva tembló violentamente. La bruja, cubierta de harapos y con un rostro retorcido por la ira, apareció frente a ellos. Su risa resonó en la cueva como el eco de 1000 gritos. «¿Pensaste que habías terminado conmigo?», dijo la bruja, con los ojos llameantes de odio. «Pero mi maldición no puede ser destruida tan fácilmente». Hansel y Gretel retrocedieron, pero la bruja levantó una mano y una fuerza invisible los arrojó contra las paredes de la cueva. Gretel, sin soltar el grimorio, comenzó a recitar las palabras del libro en un desesperado intento por usar la magia contra su creadora. Las palabras de Gretel provocaron una reacción inmediata. La cueva empezó a colapsar, rocas caían del techo y el suelo se agrietaba. La bruja gritó de furia y lanzó un hechizo hacia Gretel, pero Hansel se interpuso y fue golpeado por la energía oscura, cayendo al suelo inconsciente.